Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Online. Bienvenida, bienvenido a este espacio para voces como la suya. Voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le agradeceré se quede esta media hora con nosotros en este espacio creado precisamente para usted. Libertad de opinión. Estamos a unos días ya de iniciar un nuevo torneo de fútbol. San Luis Potosí cuenta con muchas expectativas, con una infraestructura y con un equipo que piensa en el papel competir en la primera división fuerte con equipos que le invierten mucha lana. Para eso tengo un invitadazo aquí con nosotros. Profesor, actualmente, trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero pues está con nosotros un potosino, un futbolista de primera división que pues tuvo una gran trayectoria. Le agradezco mucho, estimado Gerardo Silva. Pues encantado de estar aquí contigo, Lupillo, y me encanta hablar de fútbol y de otras cosas más. ¿Cómo no? Claro. Le voy a platicar rápidamente así para que se familiarice si es que pues no le tocó verlo jugar. Los que ya lo conocen, pues lo van a ubicar de volada, como dicen los chavos, ¿no? Gerardo Silva es orgullosamente potosino, nacido en Ciudad Valles y llegó al fútbol profesional, obviamente orgullosamente con los Cachorros del Atlético Potosino. Luego se fue a Santos Torreón, luego brinca a las Chivas del Guadalajara y luego genera una polémica bien interesante en aquellos tiempos. Se va al América, luego pasa al Puebla. Luego termina su carrera en primera división con el Tampico Madero. Después se viene a defender nuevamente los colores del San Luis cuando San Luis ocupa ya la plaza en primera A con el Real San Luis. Y luego continuó haciendo una carrera como en el cuerpo técnico, estuvo como asistente de otro potosino en primera división, estuvo en Jaguares de Chiapas, estuvo en León, estuvo en una serie de equipos, inclusive también estuvo en la selección olímpica. Y pues el día de hoy, Gerardo se retiró un poco de la actividad profesional, pero luego hoy está trabajando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues en lo que le gusta, ¿no? En lo que le apasiona, mi querido Gerardo. Sí, es así, Lupillo. Hemos andado ya por un buen rato recorriendo la milla en lo que se refiere al fútbol, torneos, Juegos Panamericanos, torneo de Toulon, y ahora en otra etapa, pero sin renunciar a ese fútbol profesional. Estamos ahí al pendiente, leemos continuamente algunas nuevas tendencias que vienen hoy en día, estamos al pendiente del resultado del desempeño del Atlético San Luis, que es nuestro equipo que representa a la ciudad. Y pues con eso vamos a empezar, vamos a analizar el próximo torneo del Atlético San Luis, que se le han cuestionado diferentes situaciones. Y platicamos fuera del aire, mi estimado Gerardo, que lamentablemente la plaza de San Luis Potosí, híjole, parece que nos ha tocado siempre estar sufriendo. Históricamente, Santos, cuando estuvo en la primera división en mediados de los 70s, tuvimos dos equipos aquí, en San Luis Potosí, los Santos, que son los que utilizan originalmente el uniforme amarillo con azul. Los Cachorros, tenían un uniforme en blanco o en azul cielo. Y pues también a sufrir, siempre peleando en los lugares, pero siempre una plaza complicada para los que venían, ¿no? San Luis peleaba. Te toca también aquellos tiempos tan difíciles donde las directivas, híjole, pues no le invertían. El San Luis sacaba buenos jugadores. Ustedes fueron una generación brillante. Y no lo digo yo, lo dicen todos los medios. Carle Medina, gran amigo, al cual pues también si nos ve le mandamos un saludo, tu compadre. René Isidoro García. Hubo una buena generación. Pero a ver, Gerardo, ¿por qué? ¿A qué crees que se deba que lamentablemente aquí San Luis Potosí pareciera que siempre nos toca estar sufriendo como afición? Sí, inexplicablemente sí, y lo has dicho bien. Llegamos a tener dos equipos, un clásico potosino, Atlético Potosino Santos de Torreón, diferentes directivas, inclusive el equipo del pueblo y el equipo que en aquel entonces se le denominaba el equipo con más recursos, que era el Atlético Potosino, que estaba al frente como directivo don Miguel Valladares, etcétera, etcétera.
Yo también me he puesto a analizar esa situación y desde el enfoque deportivo podríamos decir que no hay punto de comparación. Hoy las directivas tienen recursos, de hecho tienen el respaldo del Atlético de Madrid, tienen instalaciones, tienen infraestructura, canchas donde pueden hacer sus entrenamientos perfectamente, en buen estado, metodologías nuevas. Vamos. Oye, pero los resultados son los mismos. Y es lo que nos pasó. Si no se hubiera eliminado el descenso, San Luis otra vez bajaría. Tristemente, yo no sé si es cuestión de planeación. Me parecería. Por eso hoy en día, viendo las contrataciones que están haciendo, parecería que tiene mucho sentido lo que están llevando a cabo de construir ese plantel. ¿Por qué lo digo? Porque mira, con un tiempo se escuchaban especulaciones de que el equipo se vendía, al parecer ya salieron a decir que no es así. Entonces, han estado teniendo un proceso de contrataciones y han sido cuestionados porque son gente joven y que no son gente reconocida. Yo creo que en el fútbol es cuestión de hombres más que de nombres. En el fútbol creemos muchas veces que con dinero vas a hacer un gran equipo. Bueno, puede ser que sí, pero también... Pero no siempre. No siempre. Veracruz le pasó con mucho dinero, no pudo hacer un buen equipo. Hoy podemos hablar como el Manchester City, que tiene todo el recurso del mundo, ha hecho un buen equipo, pero no logró su objetivo, que fue ganar la Champions, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay equipos que con jóvenes, en esa buena combinación, con gente de experiencia, logran construir ese equipo que tanto quieren y conseguir sus metas. Fíjate que, insisto, Gerardo, lamentablemente, de una forma u otra, como tú le dices a ti, que te tocó en los 80s, mediados de los 80s, tú debutas en la que es en 85. Torneo Pro de 85, 86, aquel antes del Mundial. No, es que... Siempre hemos sido seguidores así de Hueso Colorado. A veces nos juntamos todos los amigos y dicen, bueno, es que no sabíamos hasta el nombre del utilero, ¿verdad? Sí. Y no, pues seguíamos a los Cachorros y bueno, con todas esas bemoles, ustedes competían. Sí. Lamentablemente, bueno, pues hubo un claroscuro terrible el día que se salvan en la 87-88, que pues fue un día glorioso, aquel día cuando le ganan 1-0 al Tamaulipas, a los Correcaminos, con gol de Jaime León. Sí. Y con eso se salva los Cachorros del Atlético Potosino. Insisto, no se aprende la mendiga lección. Sí. Se salvan y pues decimos ya. Aprendimos la lección. Claro. Viene el siguiente torneo, increíble. Venden lo mejor, ¿sí? Sí. Y se va el equipo a primera división. Sí. Haciendo un análisis, Lupillo, de esta pregunta, de esto que estamos comentando, no te lo puedes explicar porque mira, tenemos esos dos extremos, ¿no? Tenemos aquella época del Atlético Potosino donde las contrataciones se hacían 15 para las 12. Nuestros directivos estaban ahí en federación tratando de contratar la gente de experiencia. ¿Pero era porque tenían poco recurso? Porque había poco recurso y contratando a esta gente que había tenido calidad, sí es cierto, y que era gente de calidad inclusive, pero ya estaban muchos muy veteranos. Sí, muy veteranos. Yo te hablo de, inclusive el entrenador salió a los medios otra vez, Rafael Oredo, ahora que jugó México contra... El Salvador, donde lo recordaban, pues él estuvo aquí, pero los contrataban ya al último de su carrera, al zurdo Jiménez, se trajeron a Víctor Rangel, pobre, toda la temporada lesionado. Sí. Y así fue esa historia, inclusive Jorge Blanco del Zacatepec también. Y del Atlante habló pestes de en paz descanse aquel directivo Gustavo Palomares, ¿no? Sí, fíjate que para nosotros, don Gustavo Palomares fue un gran directivo en el sentido humano, porque tanto Harlem, David Rangel, un servidor, sí tuvimos ese apoyo. Inclusive Rafa Torres Corzo también fue nuestro directivo, que también él cree mucho en la gente joven, cree en ese fútbol y de la identidad que da teniendo jugadores potosinos. Bueno, esa planeación que yo te decía, 15 para las 2 haciendo contrataciones y una base de buena generación que venía ya trabajada por Pepe Camacho, Antonio Carrizales, Pedro Araya. Bueno, y en esa sinergia, cuando llega esta gente veterana, para nosotros sí era Lorenzo Unano, Enrique Castillo, que ya estaban aquí,
para nosotros como jóvenes era enriquecernos de todos ellos en la cuestión de la experiencia, de juntarnos y jugar fútbol con esa gente de calidad, pues nos hacía más buenos. Ir aprendiendo los secretos de la disciplina para conseguir ciertas... O sea, las bases eran buenas, pero faltaba embonar con unas contrataciones que estuvieran acordes a esa generación de jóvenes, ¿no? Correcto. Y esa planeación, yo creo que dentro de esa... Tú planificas todo el torneo, en aquel entonces eran 38 fechas, hoy son 2 torneos de 17 partidos cada uno. Por lo mismo la exigencia es mayor. Tienes que estar bien embaladito en las 6, en la jornada 7, si no ya quitan al entrenador. Sí, entonces cuando yo hablo de esa planeación, por ejemplo, tú proyectas tu visión y tu misión y toda la metodología que vas a emplear durante la pretemporada. Y en esa pretemporada tú vas ajustando los detalles y corrigiendo los errores que tú vas notando. Entonces, en aquel tiempo era, sí, es cierto, con tiempo se hacía la pretemporada. ¿Qué diferencias hay? Antes no se trabaja, antes la pretemporada era puro correr, y llegábamos duros a los primeros partidos, no se introducía el balón como ahora lo hacen, ¿no? Ahora tú ya llegas de la pretemporada a la pretemporada. Pero por lo mismo que la exigencia es muy corta. Perfecto, estamos platicando con un orgullo del fútbol potosino, Gerardo Silva. Vamos a un corte y regresamos de volada y nos vamos a enfocar concretamente en el Atlético de San Luis. ¿Qué jugadores se fueron? Y vamos a analizar a los que vienen. Y pues para eso está alguien que tiene toda esa autoridad para hablarnos de fútbol, el señor Gerardo Silva. Regreso de volada. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos en Libertad de Opinión platicando con un exfutbolista profesional orgullosamente de Ciudad Valles, potosino, que hoy pues está integrado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y está esta mañana platicando con nosotros Gerardo Silva sobre lo que ha sido el fútbol en San Luis Potosí, lo que hemos sufrido como afición y pues lo que esperamos para el próximo torneo. Nos fue muy mal, Gerardo, el torneo pasado, último lugar. Si no fuera por estos trueques que hacen ahí en la federación y que pues ahora pagas en lugar de descender, y pues también es irrisorio lo que pagas. Los 120 millones pues lo pagas con un futbolista. No va a haber descenso de aquí hasta que pase el Mundial. Y nos fue muy mal. Último lugar. Yo no veía al equipo tampoco que adoleciera tanto en su conformación de jugadores. Se fueron varios, inclusive el mejor para mí, alguien que sí tenía toda la identidad ya en San Luis, la gente lo adora, porque es un cuate, Nico Ibáñez, que viene desde la primera A, bicampeón de goleo, sube a primera división y nos da muchas alegrías, se la parte el cuate, ¿no? El día de hoy, bueno, pues se va ya a Pachuca, se va también Pablo Barrera, que es un jugador que al final tuvo ciertos detalles, pero en el torneo fue de los mejores pasadores. Se va también Camilo Mayada y pues hoy hay una nueva estructura en cuanto al equipo, se ve una nueva mano, llega Marcelo Méndez, un uruguayo con otra idea diferente del fútbol. Y San Luis ha tenido muchos entrenadores que como que cuando te los nombran, tú dices, ¿pero por qué? O sea, casi no han traído un entrenador que conozca el fútbol mexicano. Esa también ha sido una cuestión de la directiva. ¿Quién llega? Facundo Waller, que Pumas no hizo válida su opción de compra. Venía de Pumas Facundo Waller. Llega un portero para mí bueno, ya comprobado. Ya estuvo en Monterrey, ya estuvo obviamente también en Necaxa. Marcelo Barovero, portero maduro que sabe lo que es el fútbol mexicano. Y llega también a suplir a Nico Ibáñez, a Andrés Bomberger, con la esperanza de que pues supla lo hecho por Nico Ibáñez. Pero así, en papel, Gerardo, ¿cómo lo ves? Nico Ibáñez es un jugador muy cotizado en el medio, era indudable que muchos equipos iban a ir por él. El equipo tuvo que pagar, desembolsar una gran cantidad con el descenso que tuvieron y había que obtener recursos, desgraciadamente, de lo que fuera, ¿no? Por toda esta situación de la pandemia que nos ha dado.
Los elementos que han llegado, yo trato de darle un análisis en el enfoque del técnico que ha llegado. Es un técnico uruguayo que dirigió a Liverpool en su país. Es un técnico, lo escuché, sus primeras declaraciones y la bibliografía que tenemos de él. Es un técnico que le gusta atacar, es un técnico que le gusta... Ya desde ahí tú tienes una idea, dices, bueno, este técnico seguramente va a presionar desde la salida del rival, va a ser una presión alta. Quiere decir que atrás debe de tener una línea defensiva rápida, centrales rápidos, con oficio, porque si van a ir a apretar al rival, tiene que ser coherente con estar bien protegido su retaguardia. El portero, lo dices bien, con Barovero, un agente de experiencia, de mucha calidad, muy capaz, recién llegado de España, estuvo por allá después de que estuvo en Necaxa. Desde ahí empiezan a generar la confianza con el arquero. La constante comunicación que él tenga con su línea defensiva y si van a hacer una presión alta es fundamental. Entonces, le encuentro algunos elementos con mucho sentido de esta construcción de este plantel. Definitivamente extrañaremos a Nico Ibáñez porque yo creo que sí el equipo, la ciudad, necesita gente que le dé identidad al club y Nico ya lo había logrado. Para hacer esa sinergia, para hacer esa simbiosis entre afición y equipo, necesitas gente con identidad, necesitas que esos jugadores transmitan y proyecten a la afición esa esperanza o esa expectativa interesante de lograr éxitos. Pero fíjate, yo me quedé pensando una cosa de lo que comentabas tú en el bloque anterior, Gerardo. San Luis Potosí parece que siempre vive en la zozobra, históricamente, porque se termina un torneo y pareciera que la afición ya no tiene la seguridad que va a pasar en el siguiente torneo. Y lo vivimos. No, que el Atlético de Madrid sí lo va a apoyar. Y luego de repente, no, que de Estados Unidos y que luego esto y luego después que se lo van a vender a TV Azteca. Y luego da hasta miedo porque TV Azteca, a pesar de que es un emporio televisivo muy fuerte, en el fútbol no le ha ido bien y lo vimos lo que pasó con Morelia, vimos lo que pasó con Atlas, o sea, lamentablemente no es lo que se espera. Luego, San Luis Potosí, cuando empieza a tener ese arraigo, empieza el equipo a generar esa identidad, lo venden a Chiapas. Y es otra vez empezar con un equipo de primera A y a sufrir y a subir. Pero parece que San Luis históricamente está condenado a eso. Sí, yo hablaba de la planeación de hace un momento. Me parece que esa estructura necesitan consolidarla, no solamente a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo. Cuando yo hablo de una estructura, hablo en todas sus áreas. Pero si cambian de dueños, pareciera que también lo deportivo tiene modificaciones. Desgraciadamente es así, por eso insisto mucho. Sí, todos con esta nueva expectativa de este nuevo Atlético de San Luis, respaldado por el Atlético de Madrid, pensaríamos, y además la renta del estadio que fue a largo plazo, parecería que el equipo no había ningún problema, no caeríamos en esta zozobra, ¿no? Yo sí creo que es cuestión de planeación, Lupillo, definitivamente, y de visión, ¿no? Estás en un Chivas, en un Monterrey, en un Santos, que te proyectan a corto, mediano, te repito. Pero fueron equipos que también aprendieron. Recuerda Santos al inicio, cómo batalló León. León fue una plaza que le pasaba casi lo mismo que en San Luis. Y a la larga han ido aprendiendo y hoy van muy bien. Inclusive ya la directiva acaba de comprar ya hasta el estadio del León, ¿no? Sí, y tienen un proyecto ahí que se llama Esmeraldas. Me platicaban ayer, hablé con un agente de León. Entonces, esa es la visión. Yo creo que aquí eso es lo que necesitamos. Esa visión que el directivo proyecte para que permee a la afición y que esa afición sienta esa seguridad. De que va a haber un equipo que se va a consolidar. Vamos a un corte y regresamos así, porque ahora vamos a dar espacio a periodistas deportivos que nos comparten su opinión, como mi querida Ceci Rosillo, Edgar Piña, Ricardo Pérez Amaral, Paulina Benavente, nos van a platicar su opinión de si la directiva aprendió la lección y cuáles son las expectativas reales que tenemos de nuestro equipo Atlético San Luis. Regreso de volada con las opiniones de los expertos. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas.
Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Recuerde que todos los miércoles a las 9 de la mañana hablamos sin censura, las cosas como son en Libertad de Opinión. Hoy estamos analizando las expectativas del Atlético San Luis. Vamos a escuchar las voces de los expertos. Gracias, Lupillo, un gusto saludarles a todos. Atlético de San Luis, renovarse o morir parece ser su lema para este nuevo torneo que ya arranca este sábado cuando visiten a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué se espera del equipo? Pues el beneficio de la duda, porque Marcelo Méndez, su nuevo técnico, sabemos desde Uruguay que le gusta trabajar con jóvenes, que le gusta hacer equipos dinámicos y que puede dar satisfacciones a la tan urgida de ellas ya la afición potosina, que después de los últimos 2 torneos que fueron paupérrimos y para el olvido, cualquier cosa buena que pueda hacer Atlético de San Luis esta temporada va a ser mucho mejor. Si se aprendió la lección o no de esos torneos tan malos anteriores, pues me parece que debe de aprenderse sí o sí. La gente ya no podrá soportar otra campaña de fracaso. Parece que los elementos que han traído, que son bastantes, donde sobresale Barovero en la portería, Leo Coelho, el defensa central, Facundo Waller en el medio campo, Adam Vareiro, este goleador también que va a acompañar ahí a Duque, a Batalini, también va a estar junto con Berterame. Me parece que se puede armar un equipo muy interesante ya desde las primeras jornadas. Podremos ver de qué cuero salen más correas, cómo está formándose el equipo potosino para esta nueva campaña y esperamos desde luego, con el beneficio de la duda, que les reitero, que sea un gran torneo para Atlético de San Luis. Por el bien de su afición, por el bien del fútbol potosino y por el bien de nuestro estado, que proyectado a nivel nacional e internacional con un buen fútbol, también se darán cosas muy buenas de qué hablar de nuestro querido San Luis Potosí. Un abrazo a todos, muchas gracias. Hola amigos de Libertad de Expresión, los saluda Ricardo Pérez Amaral y a petición de mi amigo Lupillo González expreso mi opinión relacionada con el próximo torneo del equipo Atlético de San Luis. Pues bien, ha habido una reestructuración general desde el nivel directivo, cuerpo técnico y jugadores. Es cierto, han llegado muchos jugadores jóvenes y con poco recorrido en el fútbol mexicano, pero hay también un equilibrio que aportarán otros jugadores ya con experiencia. Su técnico Marcelo Méndez ha manifestado que le gusta un fútbol dinámico y frontal. Esperemos que así sea, que el equipo potosino dé competencia y pueda luchar de tú a tú contra cualquier rival. No dejemos de observar la grave situación en que se encuentra el equipo potosino relacionado con la porcentual, pero creo que el beneficio de la duda lo merecen. Creo que el equipo potosino puede dar buena satisfacción a sus aficionados. Amigos, vamos a apoyar al Atlético de San Luis. ¿Qué tal, Lupillo? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Pues bueno, ya estamos a 3 días de que comience esta apertura 2021, en donde el Atlético de San Luis, su primer examen va a ser contra Chivas allá en Guadalajara. Un partido pues nada fácil para iniciar esta nueva etapa del Atlético de San Luis. Sabemos que viene con un nuevo técnico, también uruguayo. Marcelo Méndez viene de la misma escuela que Leonel Rocco, pero no por eso hay que condenarlo desde el principio. Creo que tienen cualidades muy diferentes. Creo que desde el momento y cómo habla, cómo se expresa, es muy diferente a Leonel Rocco. Creo que le va a hacer muy bien. Espero que sea un muy buen torneo. Que superar el torneo pasado no va a ser nada difícil. El torneo pasado fue desastroso para el Atlético de San Luis. Llegan con una plantilla básicamente pues renovada, muy joven. Sabíamos que no podían gastar mucho en fichajes muy bomba. Entonces se fueron por jugadores buenos, con jugadores jóvenes. Una plantilla joven del Atlético de San Luis, no muy costosa. Sabemos que tiene una multa muy grande por pagar. Sí les puedo poner una palomita ya en que después de tantos años estando aquí en San Luis, ya vayan integrando aspectos de San Luis Potosí a sus redes sociales, al equipo, para hacer un poco de entidad con la ciudad, con la afición potosina. Y pues bueno, yo creo que este torneo va a ser mejor que el pasado. Un equipo joven, un equipo pues no costoso, pero que esperemos que no haya tanto esa lucha de egos que haga que el Atlético de San Luis pueda sumar varios puntos y hacer un gran torneo. Yo soy Ceci Rosillo y los saludo con muchísimo gusto. Tras una reestructura operativa, económica y deportiva,
Atlético de San Luis encarará esta apertura 2021 con un plantel completamente renovado, desde el banquillo hasta cada una de las líneas que integran este plantel. Si bien la llegada de Severiano García y Rodrigo Incera despertaba un poco de curiosidad sobre lo que sucedería al interior del equipo, esto ha ocasionado que el equipo ahora comience a funcionar con un poco más de orden a comparación de las temporadas anteriores. Atlético de San Luis tiene una deuda muy grande que saldar con su afición. Esperemos que este Apertura 2021 sea el campeonato con el cual quede tablas con la afición potosina. Pues esas son las valiosas opiniones de periodistas y analistas que son expertos en la materia. Ahí están las opiniones diversas, visiones distintas sobre lo que va, esperemos, a suceder positivamente con el Atlético de San Luis. Con el Atlético San Luis. Está también hoy aquí como nuestro invitado un exfutbolista profesional orgullosamente potosino que fue de una generación brillante, Gerardo Silva. Mi estimado Gerardo, estamos analizando lo que son las expectativas para el próximo torneo. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué podemos esperar con estas nuevas altas, con este nuevo entrenador? ¿Tú tienes certidumbre en base a lo que nos han presentado para darle continuidad al fútbol en la Plaza de San Luis? Sí, tengo, soy optimista en ese escenario. He escuchado las declaraciones de la directiva de Jacobo Payán, escuchándolo la otra vez, platicando con él, tuvimos esa oportunidad. He escuchado los objetivos que tienen ellos cortos y medianos en el aspecto deportivo, la conformación del plantel mismo, la idea de juego del técnico, la identidad que él pretende darle. Es un técnico que cree en la cantera. En Liverpool, del equipo que viene de Uruguay, que fue campeón, apoyó mucho a los chicos uruguayos, a los chicos jóvenes de allá. Entonces, existe esa congruencia de lo que está diciendo, de las contrataciones que han hecho. Teóricamente hablando, así a priori, visualizando, me parece que tiene coherencia el proyecto. Entonces, en base a eso, soy optimista. Pero bueno, ya se comentó que TV Azteca es muy posible que adquiera el equipo para el siguiente torneo. ¿No ves tú un riesgo de que suceda como en Morelia, en otros lados, que de repente cambie todo el proyecto y hasta se lo lleven de la plaza? Existe el riesgo, claro, existe el riesgo. Me parece que siempre estará latente ahí, estará en el tocador esa posibilidad. Desgraciadamente, habría que preguntarle a la directiva en este sentido por qué lo harían, ¿no? Si consideran que la plaza no es lo que ellos han esperado. Yo creo que es una muy buena plaza. Yo creo que es gente que sabe de fútbol, yo creo que es gente que está ávida de tener fútbol de primera división y sobre todo un equipo ganador. Pero ¿te acuerdas que cuando estaban en primera, cuando el equipo lo tenía la familia Utrique, en ciertos momentos la directiva decía, si ya no apoyan al equipo me lo llevo a Tampico? Ese ha sido un constante de esta ciudad, Lupillo, has puesto el dedo en la llaga. De hecho, cuando el equipo se fue a Chiapas, este ejemplo que me das con el ingeniero Utrique. Y ya había esa afinidad en la afición, ya estaba creciendo muy bien el arraigo. Sí, está ahí está, has puesto el dedo en la llaga, ahí está la clave, el meollo del asunto. Esperaríamos que la entrada del nuevo gobierno, hay especulaciones de que estaban esperando que se definiera, ¿no?, quién iba a ganar. Pensaríamos, o la gente del San Luis quizás ha pensado que el gobierno actual va a apoyarlos en ese sentido. No lo sabemos, son especulaciones, son rumores. Pensaríamos que ese sería la clave, ¿no? Para que... Pero también han ido cambiando mucho las cuestiones, donde en todo México se ha visto que cada vez los equipos de fútbol dependen menos del apoyo gubernamental, que antes era muy fuerte. En Pachuca, el mismo San Luis en tiempos de Marcelo de los Santos, y han ido cambiando las cosas, que cada vez se dependa menos de eso. Que esa fue la época de más estabilidad con Marcelo de los Santos, que tengo entendido por ahí que él le gusta el fútbol y apoyaba el fútbol, y fue cuando el equipo llegó a una final. Nada más que ahí se genera una polémica terrible de que
el dinero público no debe ser para apoyar equipos profesionales. Y ahí se genera una polémica. Se nos fue rapidísimo el programa. Vamos a concluir con opiniones de la gente. ¿Qué opina el ciudadano, el aficionado, el que va cada 15 días a dejar pues el corazón ahí en la cancha, que le entrega toda su pasión? Vamos a escuchar las voces. ¿Qué opina la ciudadanía? Si hay expectativas en este nuevo torneo, y regresamos para concluir el programa. No sé, que la memoria fortalece el pasado, y esto nos hace cuestionar el presente. Y en esta lucha desigual entre el tiempo y los sentimientos, la melancolía nos hace ver que el show, el espectáculo que hoy consumimos carece de identidad. Para mí ese es el Club Atlético San Luis, un equipo sin identidad, un equipo soso, un equipo gris, un equipo de relleno en la Liga MX. Me atrevo a decir que es el equipo, pues sí, con menos identidad, con menos arraigo, un equipo que en años pasados, empezaba a crear una identidad. Al llegar la nueva administración de los españoles, pues vinieron a terminar todo, y ahora pues no sabemos ni qué somos o a quién representamos. Eso es el Atlético de San Luis, un equipo sin identidad. Lupillo, muy buenos días. En respuesta a tu amable solicitud, te envío mi opinión con respecto a las expectativas del nuevo Atlético de San Luis. Un cuadro renovado, 19-20 nuevas contrataciones, dentro de las cuales destacan una base de jóvenes muy bien escauteada, algunos extranjeros ya de experiencia que vienen a aportar. Creo que se fueron los que se tenían que ir, se quedaron los que se tenían que quedar. Si acaso Camilo y Nico son los que de alguna manera podemos extrañar, pero por cuestiones financieras pues era necesario hacerlo, ¿verdad? La nueva directiva pues trae nuevos bríos porque están contratados dos directivos mexicanos que con el Puebla hicieron un excelente papel, y esperamos lo repitan aquí en el Atlético de San Luis. El nuevo técnico viene a hacer su historia, trae buenos antecedentes, un campeonato en Uruguay, recién lo obtuvo antes de venir. Dirigió, fue el antecesor en Progreso de Leonel Rocco, pero con estilos muy diferentes. Marcelo le apuesta más a la cuestión ofensiva, y Leonel jugaba a esperar y a tener el balón y contragolpear, cosa que nunca le resultó. Desgraciadamente, Marcelo trae nuevos bríos, otro estilo, con un plantel vasto y bien balanceado. Creo y considero que por fin vamos a tener un buen torneo, al menos decoroso, peleando de media tabla para arriba y no como siempre de media tabla para abajo. Saludos, muchas gracias y hasta pronto, Lupillo. Que estés muy bien. Gracias. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Rapidísimo, se nos fue el programa de hoy de Libertad de Opinión. Y pues le agradezco muchísimo a todos mis amigos y grandes amigos que tengo en los medios que nos apoyaron con sus opiniones para generarnos su panorama como expertos. Edgar Piña, Paulina Benavente, Ricardo Pérez Amaral, Ceci Rosillo, bueno, pues toda la gente que nos ayudó, y obviamente a las voces ciudadanas como la suya. Y pues le agradezco también muchísimo a un exfutbolista profesional potosino 100% que recorrió la milla, estuvo en el Chivas, América, Santos, Tampico, Puebla, pero obviamente empezó defendiendo los colores y la garra de aquellos cachorros del Atlético Potosino, donde no nos perdíamos ni un partido los viernes, así lloviera, hiciera frío, y ahí estábamos todos los viernes apoyando a los cachorros. Y bueno, pues el día de hoy mantengo una excelente amistad de años, no de ahorita, de años, con mi estimado Gerardo, y le dije:
participa con tu opinión, porque pues alguien que estuvo dentro del entorno futbolístico tiene una visión que aporta y hoy nos ha ayudado mucho. Mi estimado Gerardo, te agradezco enormemente y a manera de conclusión, ¿qué esperaríamos para el próximo torneo? Un equipo de garra, un equipo de entrega, un equipo con idea futbolística, que este técnico nuevo que ha llegado, uruguayo, le quiere dar cierta identidad de juego al club. Optimista en ese sentido porque está poniendo esas bases tácticas dentro de ese sistema y coherencia y congruencia con las contrataciones. O sea, tú estás esperanzado y con ahora sí, con las velitas prendidas de que no se nos venga el fantasma del torneo pasado. Y así será, y ya analizaremos después, ya en la práctica, de toda esta teoría que ellos están construyendo, todas estas contrataciones, que puesto en la práctica haremos ese análisis. Perfecto, pues te agradezco mucho, mi estimado Gerardo. Gracias a ti, encantado de estar aquí contigo, Lupillo. Y le agradezco pues enormemente a usted por darnos este tiempo. No se le olvide, estamos los miércoles a las 9 de la mañana aquí en Plano Informativo en Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y le deseo un excelente día. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de Opinión. Libertad de Opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de Opinión en Radio Plano Informativo.